Entonces vamos a grabar en la nube. Muy bien, entonces ahora nos enfocamos a dialogar acerca del enfoque sistémico. Edgar Morin es un personaje de alto impacto en el mundo académico y que a partir de los criterios que ha planteado, hasta la propia UNESCO ha visto como pertinente que los mismos formen parte de un modelo educativo integral, en la perspectiva de que integrar esta visión que se asocia con la transdisciplinariedad ha de permitir mejorar las oportunidades y condiciones de la formación humana a través del proceso educativo, generando no solamente la internalización de conocimientos, de saberes, sino también actitudes hacia la vida, hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia uno mismo. Actitudes que de pronto un buen ejemplo es, comprende esa conciencia planetaria, ¿no? Esa conciencia planetaria que hace referencia a una cualidad de profundo respeto y consideración por el otro, por la naturaleza, de respeto por el ecosistema, que justamente es una necesidad inherente a la formación integral del ser humano. Actualmente nos encontramos en una sociedad marcada por una visión una visión positivista que apunta a la vivencia en función del logro de objetivos que tienden a comprender factores de carácter socioeconómico, de consumo, y que apunta al individualismo. Existen muchas banderas que reflejan esa ansia y esa exigencia de libertad en el ser humano. Yo creo absolutamente en la libertad del ser humano. Pero la libertad es un concepto muy especial, es un concepto precioso, pero muy especial. Y esta libertad del ser humano a veces es mal entendida y muchas culturas y sociedades e individuos pueden creer que ser libre es hacer lo que uno quiera. Y por esa lógica de hacer lo que uno quiera, tal vez el mundo se encuentra como está. Increíbles, inesperados, sorprendentes inundaciones en Europa, Alemania, Bélgica, Países Bajos, en China, temperaturas inimaginables, en algún momento, de pronto ahora se están presentando en diferentes contextos en el mundo, ya sean extremadamente bajas o extremadamente altas, las amenazas de sequía, y bueno, todo ello apunta a que se está rompiendo el equilibrio del ecosistema. ¿Se dan cuenta? El sistema, ecosistema. Ese equilibrio que está configurado por los diferentes elementos que configuran nuestro mundo, nuestro planeta, del cual somos responsables. La ambiciosa e indiscriminada e irracional muchas veces explotación de los recursos naturales se configura en un factor de desequilibrio para el ecosistema. Y a partir de ello se pueden explicar, se pueden observar, se pueden predecir muchas de las realidades que actualmente está viviendo la humanidad. Ustedes vieron o han estudiado sobre el efecto mariposa, que nos habla justamente de cómo las diferentes situaciones que pueden suceder en un contexto muy lejano, a la larga van a tener un impacto de diferentes maneras y con diferentes expresiones en los lugares menos y en las situaciones menos pensadas. Entonces, esa vorágine de consumo, de explotación de la naturaleza por parte del ser humano, conlleva a que nuestro ecosistema se vea
en un estado de desequilibrio, lo cual de pronto va a generar que la naturaleza responda, y esa respuesta no es saludable para el ser humano. Es una respuesta agresiva, es una respuesta violenta, es una respuesta asociada a ese desorden que estamos generando. Un sistema donde cada componente tiene un impacto, tiene una influencia sobre el resto de los componentes, y en su conjunto se van generando cambios, se van generando modificaciones, se van generando diferentes escenarios posibles. Diferentes escenarios posibles que son el resultado de la dinámica de interacción, de interrelacionamiento de los subsistemas que configuran un sistema mayor. En el ejemplo que estábamos compartiendo, hablamos de lo que comprende el ecosistema. Esta perspectiva del ecosistema nos permite, enseguida compartiremos lo que comprende el modelo bioecológico planteado por Urié Bronfenbrenner, que justamente nos permite llevar este enfoque de sistemas a lo que significa el acto educativo, el desarrollo humano integral, la configuración y construcción de las diferentes características que nos hacen y definen como personas. Enseguida les mostraré una diapositiva en donde podremos apreciar y explicar mejor este enfoque bioecológico planteado por un psicólogo muy reconocido de nombre Urié Bronfenbrenner. Aquí tenemos una síntesis interesante, pertinente, sobre el paradigma sistémico, en el marco de la conceptualización de la transdisciplinariedad. Y justamente hablábamos de Edgar Morin y veíamos cómo ha escrito mucho este personaje, pero este texto muy conocido acerca de los saberes necesarios para la educación del futuro ha sido tomado como un elemento que debiera ser integrado a las diferentes estructuras curriculares, porque comprende un importante aporte, porque es útil, es significativo para generar una mejor perspectiva en el desarrollo humano, para generar actitudes que sean productivas, saludables y que apunten al bien común. Es un paradigma muy interesante. Y acá tenemos algunas ideas. Por ejemplo, el texto empieza hablándonos justamente de Edgar Morin, que nos presenta la siguiente idea. Por todas partes se es empujado a considerar no los objetos cerrados y aislados, sino sistemas organizados en una relación coorganizadora con su entorno. Por todas partes se sabe que el hombre es un ser físico, biológico, individual y social, pero en ninguna parte puede instituirse una ligazón entre los puntos de vista físico, biológico, antropológico, psicológico, sociológico. Se habla de interdisciplinariedad, pero por todas partes el principio de disyunción sigue cortando a ciegas. Ese principio de disyunción, ese principio que comprende una perspectiva tendiente a separar, a diseccionar, a especificar, a ser muy puntual en la comprensión. Esa separatividad no favorece lo que significa una aproximación transdisciplinaria. Y el enfoque de sistemas nos lleva a justamente la necesidad de comprender el todo como un constructo donde los diferentes componentes están integrados, interrelacionados y se mueven en función de diferentes objetivos, de diferentes propósitos. En esa lógica, como sociedad humana, podemos entender que hay propósitos claros, o por lo menos debieran
estar presentes de estos propósitos claros, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de la sociedad, generar espacios y oportunidades educativas para la humanidad, fortalecer los sistemas de salud, cuidar de la casa común que es el planeta, cuidar de nuestra hábitat, cuidar de el ecosistema, ser responsables con las demás especies, con la naturaleza, inteligencia naturalista. Tenemos esos objetivos, pero para alcanzarlos se requiere de un trabajo integrado, de una visión y una actitud transdisciplinaria. Se requiere de un enfoque que a partir de la comprensión de ese ecosistema del cual somos parte, podamos coordinar y trabajar en función de los propósitos planteados. Pero el mundo está lleno de contradicciones. Pareciera que las contradicciones forman parte de la misma esencia de esta realidad. Y nos encontramos con un autor, Erich Fromm, que hace muchas décadas atrás sostenía que el ser humano vive y afronta dos contradicciones fundamentales, a las cuales llama dicotomías. Nos habla de la dicotomía histórica y la dicotomía existencial del ser humano. La dicotomía existencial es muy interesante, comprende esa situación que particulariza la conciencia humana y que es la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta, para ser consciente de que somos parte de esta vida, pero que al mismo tiempo estamos de paso, es decir, la conciencia de muerte. El ser humano es consciente de que va a llegar un momento en donde ya no estaremos presentes en esta realidad, pero que al mismo tiempo la realidad continuará, el sol saldrá, la gente irá a trabajar, el mundo seguirá dando vueltas. Somos parte de esta naturaleza, pero al mismo tiempo sabemos y somos conscientes de que dejaremos de ser parte de este sistema. A esto lo llamó dicotomía existencial, porque es muy interesante, ¿no? Es una cualidad, es un patrón que nos permite la conciencia, que de pronto se configura en un elemento que permite ver la vida de diferentes maneras. El saber que estamos de paso. Nadie es eterno, ¿me entienden? Ningún ser humano es eterno, solamente el eterno. Entonces, entender esa fragilidad, entender esa vulnerabilidad, es un dato y es un elemento muy interesante, inherente al desarrollo cognitivo también, al desarrollo de la conciencia. Pero por otro lado, el autor nos habla acerca de la dicotomía histórica, que es un buen ejemplo para ver cómo el sistema no está funcionando de acuerdo a lo que uno esperaría hasta por sentido común. Esta dicotomía histórica hace una crítica epistemológica al desarrollo de la ciencia y el conocimiento. ¿Por qué? Porque el objetivo y propósito del desarrollo de la ciencia y el conocimiento se entiende que ha de ser el resolver los problemas de la humanidad, el mejorar las condiciones de vida, el brindar oportunidades y calidad de vida a la población en su conjunto. Pero no, y no se lo hace. Y no se lo hace porque no se cuente con los recursos técnicos, tecnológicos, económicos, no. No se lo hace simplemente porque no es funcional al sistema socioeconómico en que vivimos. Porque para el enfoque modelo socioeconómico, los intereses, los propósitos son otros.
Entonces nos encontramos con realidades en donde la gente está muriendo de hambre, de inanición, y esto para observarlo no tenemos que mirar al África. Podemos verlo en nuestro propio país, en nuestro propio escenario. Noticias de familias, de personas que se han muerto de hambre en diferentes contextos bolivianos no son extrañas, lamentablemente. Podemos apreciar una dinámica de migración de pueblos que están saliendo de sus países como sea, no entendemos cómo serán sus condiciones de vida, que familias enteras con niños pequeños prefieren vivir en una precariedad, en la mendicidad, a retornar a sus países. No me imagino cómo serán esas condiciones. Pero al mismo tiempo nos encontramos con escenarios donde existe una opulencia y un derroche de recursos impresionante. Nos encontramos con escenarios en los que se prefiere echar, quemar, botar cientos de miles de toneladas de alimento, porque si este alimento se destinaría a quienes lo necesitan, esto afectaría al mercado, afectaría a los precios. Las prioridades son otras. Hablamos de paz, hablamos de respeto, hablamos de la buena convivencia, pero al mismo tiempo, en el libro de Gregorio Iriarte encontramos algunos datos que son realmente muy llamativos y contradictorios. Por ejemplo, en este libro que se titula Análisis crítico de la realidad del mundo, nos presenta las siguientes cifras. El presupuesto anual a nivel planetario para el gasto en armas llega a alrededor de 800.000 millones de dólares, solo para el gasto en armas. Y el presupuesto anual a nivel global para el gasto en educación primaria llega a 6.000 millones de dólares. Hablamos de que la educación es muy importante, que debemos fortalecerla, apoyarla, pero si lo vemos en relación a los datos económicos de gasto y comparamos lo que es el gasto en armas y educación, podríamos afirmar que la educación no llega a ser el 1% de importante en comparación al 100% de importancia que se da al gasto de armas. ¿Me entienden? Entonces, esta es la dicotomía histórica del ser humano. Esa dicotomía histórica, esas contradicciones dentro del sistema en que vivimos, que conllevan a que nos encontremos y atravesemos situaciones como las de ahora, diferentes problemáticas sociopolíticas, económicas, vivenciales, de salud, ¿me entienden? Es toda una macroestructura, todo un macrosistema que no llega a ser funcional con esa necesidad de responder y resolver las problemáticas de la humanidad. Esto se podría explicar porque estos macrosistemas socioeconómicos funcionan en otra lógica, con otros patrones, y lamentablemente esa libertad de estos patrones socioeconómicos está conllevando a que el mundo esté como esté, afectado en su ecosistema, y esto causando importante daño y golpeando a la propia humanidad. No es un tema de carácter ideológico en el plano sociopolítico económico. No se trata de tener una perspectiva de derecha o una perspectiva de izquierda. Es interesante observar esta situación como una pirámide. En la base de la pirámide vamos a encontrar en una esquina estos modelos, esta gente que
defiende de pronto un modelo socioeconómico de derecha. Y por otro lado, vamos a encontrar en la otra esquina gente que se identifica con un modelo socioeconómico de izquierda. En las esquinas de la base de la pirámide. Pero si se escala en la pirámide, si se sube a la punta de la pirámide, vamos a encontrar algo bien interesante. Y es que en la punta de la pirámide se encuentran los mentores de lo que involucra un modelo socioeconómico de derecha y un modelo socioeconómico de izquierda, compartiendo un espacio de privilegio. ¿Me entienden? Compartiendo un espacio de extraordinaria riqueza material y financiando políticas y modelos en las bases. Entonces, la pregunta es, ¿quién mueve los hilos, no? ¿Quién mueve los hilos de estos sistemas que se van configurando? Y en esta lógica de comprender que cada subsistema ha de ser influido por lo que pasa con el resto de sistemas y lo que pasa con uno impacta en los demás, es un enfoque que se aplica a nivel de la sociopolítica, a nivel de la psicología política, a nivel de la macroeconomía, a nivel de la ingeniería social. Estos enfoques transdisciplinarios permiten tener una comprensión muy amplia del devenir histórico, permiten comprender y proyectar escenarios a partir de la descripción, explicación, predicción y modificación desde una aproximación transdisciplinaria a la realidad que estamos estudiando. Muy bien, el enfoque sistémico es amplio, es interesante, es vasto. Acá subrayé en el párrafo 23. El párrafo 23 que quisiera que lo compartamos. Después, por favor, les voy a invitar a que ustedes puedan también hacer un análisis del contenido, podamos compartir algunas ideas. Boris, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura de este párrafo 23? Sí. Si observamos nuestro entorno, vemos que estamos inmersos en un mundo de sistemas. Al considerar un árbol, un libro, un área urbana, cualquier aparato, una comunidad social, nuestro lenguaje, un animal, el firmamento, en todos ellos encontramos un rasgo común. Se trata de identidades complejas, formadas por partes en interacción mutua, cuya identidad resulta de una adecuada armonía entre sus constituyentes y dotadas de una sustantividad propia que trasciende a la de esas partes. Se trata, en suma, de lo que, de una manera genética, denominamos sistemas. Gracias, Boris. Muy interesante. Ahora sí me gustaría escuchar sus participaciones, por favor. Pueden levantar la mano para participar. Levanten la mano. ¿Quiénes quieren compartir alguna idea? ¿Quiénes quieren compartir lo que han entendido de esta lectura acerca del paradigma sistémico? Por favor, levanten la mano para participar. A ver, voy a invitar a... ¿Alguien activó su micrófono para participar? ¿No? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Doctor, Rubén. Sí, gracias, Adelante, doctor, si me permite participar. por favor. Por lo que se lee y lo que también al momento de hacer la lectura de esta parte del libro,
En resumen, yo entendía que se trata de hablar de un todo, ¿no? O sea, acá no hay nada que esté al azar y mucho menos nada que se pueda valer por sí mismo, sino todo tiene un entramado, ¿no? De relaciones, no solo entre, en este caso, especialidades, sino inclusive en el ámbito humano como tal, ¿no? Por esto tal vez en esta parte del párrafo se habla al considerar un árbol, ¿no? Un sistema como un árbol, eh, o lo que viene a ser una comunidad social o nuestro lenguaje, o sea, todo viene a ser un sistema y parte de un sistema mucho mayor, ¿no es cierto? Y por eso mismo se daba a entender en alguna parte esta lectura que todo es un conjunto, ¿no? Todos hacemos, aportamos a un conjunto, a un sistema mayor. No podemos estar por nuestra propia cuenta tampoco, ¿no? Y me imagino que como especialidades de la misma manera, ¿no? Queremos apuntar a ese enfoque sobre todo. Esa es mi participación, doctor. Muchas gracias. Gracias, Boris, muy interesante. Vamos con Leo Pereira, por favor. Adelante, Leo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, básicamente quería yo conversar tal vez desde el punto de vista de que me voy especializando, que está relacionado a lo que es el cambio climático. Y justamente en este aspecto del cambio climático se ve la interacción del sistema natural, del sistema humano y del sistema climático, por así decir, y justamente estas interacciones van desarrollando lo que hace un momento usted mismo mencionaba, ¿no? Todo ese desequilibrios que van causando uno de estos sistemas van afectando a los otros. Generalmente, todo lo que ha sido el problema, la problemática del cambio climático, por ejemplo, está dado justamente por esa interacción que tiene el sistema humano, que está afectando de una manera u otra por la emisión de los gases de efecto invernadero, producto de la actividad antrópica, a lo que es el sistema climático. Este a su vez afecta al sistema natural, que en términos de lo que sería el cambio climático como tal, viene afectando de una manera u otra manera los ecosistemas como tal, que se había mencionado, la manera de cómo los seres vivos van desarrollándose y en algunos casos se adaptan y en otros perecen. Y esto a su vez influye también el sistema humano, puesto que de ahí nosotros recibimos nuestros alimentos, recibimos el agua con el que nosotros vivimos y básicamente todo esto tiene, digamos, una interconexión de esa naturaleza. Solamente eso, doctor, muchas gracias. Gracias, Leo. Muchas gracias por la explicación. Muy bien. Tenemos la participación de Rafael. Adelante, Rafael. Hola, buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, Doctor. se escucha perfectamente. Adelante. Perfecto. Mi opinión, ¿no? Así, yéndome directo al punto. Vemos, ¿no? Lo que dice, ¿no? Si observamos nuestro entorno, vemos que estamos inmersos en un mundo de sistemas, ¿no? Pero hay aquí un dilema, ¿no? Que se me vino a la mente mientras escuchaba algunos ejemplos. Eh, una vez escuché cuando estaba pasando un cursito y decía si nosotros formamos un sistema, ¿no? Ahorita plantas, seres vivos, insectos, volcanes, el cielo, la tierra, todo lo que conforma y produce vida y todo conformamos un sistema a través de interacción de lo que cada uno hacemos, decía, ¿qué pasa si al ser humano se le quita de la ecuación? ¿Afectaría el ecosistema? ¿Este sistema seguiría su rumbo normal? Y la respuesta que a mí me dieron es que el mundo seguiría siendo normal porque el humano no aporta nada relevante al ecosistema, mientras los demás aportan cada uno para seguir coexistiendo, ¿no? El ser humano no aporta nada, mejor quita a través de lo que él produce. Bueno, eso era lo que quería aportar, doctor. Muy interesante lo que acaba de compartir. Ahora, esta perspectiva
puede ser real en el plano de lo que comprenden los procesos biológicos, los procesos ecosistémicos. El ser humano tiene otro rol en la naturaleza. No tiene un rol de, entre comillas, aporte como el resto de las especies. El ser humano tiene un rol de propósito y un rol de responsabilidad con la naturaleza y el ecosistema. Tiene un rol trascendente en lo que involucra el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la ciencia, su capacidad para adaptarse y adaptar diferentes contextos ecosistémicos, naturales, la capacidad para crear a partir de la naturaleza, la capacidad para innovar, la capacidad para apreciar, ahí está el propósito, ahí está un aporte, la capacidad para apreciar la belleza de la naturaleza, la capacidad para curar, la capacidad para ayudar, la capacidad para mejorar diferentes contextos. Ahora, asuma esa responsabilidad de forma correcta o no la asuma y haga todo lo contrario, esa es otra historia. Y eso ya forma parte de la libertad del ser humano o del concepto de libertad que maneja el ser humano. Tenemos la participación de Patricio y la Luque. Adelante, Patricio. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Sí, coincido. Bueno, básicamente lo que yo quería aportar, o quizás lo que he entendido, es que un sistema, bueno, está compuesto con un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Que cada elemento tiene una función específica, ¿no? Y que ayudan a mantener un orden o una armonía, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y además un sistema también puede ser parte de otro sistema. Entonces, el primer sistema se convertiría en un subsistema, ¿no es cierto? Bueno, básicamente yendo a ejemplos específicos, por ejemplo, tenemos la cadena alimenticia, ¿no? Si nosotros variamos en la alimentación o el orden, también tenemos efectos, ¿no? Lo vemos los efectos. Y como también me recordé hace un momento de un caso que pasó, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita la región, donde había una región donde había muchas serpientes. Entonces, lo que hicieron ahí, creo que es en Japón, pero es en Asia, lo que hicieron ahí era estudiar, digamos, cuál es el animal que combate las serpientes. Entonces, introdujeron una especie, me parece que los mapaches, pero no estudiaron, ¿no es cierto?, el contexto en general del ecosistema de ese lugar, y lo que ocasionaron es que básicamente terminaron toda la especie de las serpientes, ¿no? Entonces, ahí también comprueba que, digamos, insertando un elemento que no corresponde al sistema en mayores proporciones o no teniendo el orden correcto, afecta a la armonía del sistema, ¿no? Entonces, es solo para culminar, bueno, como somos varios compañeros del área de sistemas, se me vino a la mente que dentro de los varios sistemas que realizamos, en los que están sistemas expertos, hay también sistemas de información. Por ejemplo, hay unos sistemas que llaman workflows, ¿no? Flujos de trabajo, que nosotros básicamente nos enfocamos a básicamente los trámites o algún formularios que a veces anteriormente eran manuales. Entonces, con estos sistemas interrelacionan todos los elementos, que en este caso serían las áreas, por ejemplo, ¿no? De alguna institución. Por ejemplo, hay un flujo de trabajo o un trámite que va, digamos, a un área de operación, otro área de soporte, va a la otra área de supervisores, y de esa manera va interrelacionando con todos los elementos, y obviamente y ahí se va mejorando, ¿no? Es un pequeño ejemplo de un sistema, ¿no? Que quería compartir con los colegas. Muchas gracias, doctor. Gracias por el ejemplo, muy pertinente en el contexto laboral, en el contexto organizacional, en el contexto industrial, productivo. El enfoque de sistemas es válido, es un recurso
que permite y apunta a la organización y al logro de objetivos. ¿Alguien más que guste participar? Por favor, tienen la palabra. Tenemos a Lenovo. Su nombre es, perdón, Lenovo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le habla Javier Vallenuevo. Javier, adelante, Javier. Bueno, al respecto, ¿no? Podemos agregar algo. En una reunión, si no me equivoco, o en alguna entrevista que le hicieron, el presidente de ese entonces, creo que era Trump, indicó, le pasaron un informe correspondiente a lo que, al respecto del medio ambiente, y él decía en palabras propias, no me lo creo, y hasta ahora lo llevo bien. Y lo que implica en esto, tomo la palabra del señor expresidente, de que los líderes creo que no están inmiscuidos casi en nada que tenga que ver con los sistemas. Más al contrario, creo que están más llegados al dominio de quién va a ser el mejor país o el mejor que va a dominar el mundo. Pero en esta parte también tenemos que ver nosotros que somos parte de un sistema, no solamente como si fuéramos una pequeña partícula, sino que somos parte para formar de lo que somos este mundo, este planeta. Y ese sistema implica una responsabilidad de cuidado, una responsabilidad de acceder a lo que es la naturaleza, más allá de lo que fuese las religiones y demás cuestiones políticas, sobre todo implica de convivir en medio de la naturaleza como somos parte también de ello. Gracias, doctor. Gracias, muy interesante. Javier, gracias. ¿Tenemos otra participación? Bien, vamos a... Permítanme un segundito. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía? Sí. Perfecto. Entonces, acompáñenme por favor al párrafo 24 de la lectura, el párrafo 24, donde nos presenta un componente bien interesante que vale la pena sea dialogado, analizado y compartido entre todos para tener una mejor comprensión del mismo. Nos habla de algunos elementos inherentes a lo que muestra la física, la teoría cuántica. Según Rijot-Capra, 1992, indica que la teoría cuántica demuestra que todas las partículas se componen dinámicamente unas de otras de manera autoconsistente. Bernardo está, Bernardo Nina. Bernardo. Andrea Sánchez. Andrea, buenas noches. Delia Elizabeth Sonco. Delia. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos con Dania Fernández.
Andrea Sánchez. ¿Me escuchan o no se me escucha? Se escucha, doctor. Se escucha. Se escucha, doctor. Perfecto, se escucha, doctor. Ya, gracias. Hay varias personas que no están en clases, ¿verdad? Porque les llamo y no responden. Creo que es. A ver, ¿alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura de este párrafo, el párrafo 24? Doctor, ¿podría colaborar tal vez? Adelante, por favor, Gustavo. Indica. Según el físico Friedrich Capra, la teoría cuántica demuestra que todas las partículas se componen dinámicamente unas de otras de manera autoconsistente y, en ese sentido, puede decirse que contienen la una a la otra, que se definen la una con la otra. De esta forma, la nueva física, es un modelo de ciencia para los nuevos conceptos y métodos de otras disciplinas en el campo de la biología. Dawsansky, 1967, ha señalado que el genoma, que comprende tanto genes reguladores como operantes, trabaja como una orquesta y no como un conjunto de solistas. También Köhler, para la psicología en 1967, solía decir que en toda estructura dinámica o sistema, cada parte conoce dinámicamente a cada una de las otras cosas. Y Ferdinand de Saussure, para la lingüística en 1954, afirman que el significado y valor de cada palabra está en las demás, que el sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más los unos con relación a los otros en función de su lugar en esta totalidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy clara la lectura. ¿Qué podemos compartir al respecto? ¿Qué nos provoca este contenido? ¿Qué podemos compartir? Dialoguemos. Estamos en un espacio de diálogo. ¿Qué podemos compartir al respecto? Si me permite, doctor. Javier, adelante, Javier. Bien, bueno, esto de, bueno, la lectura nos muestra, o se refiere a lo que es el entrelazamiento cuántico, como lo conocemos. ¿Qué significa esto? Que cuando dos cuerpos, digamos, o sistemas interactúan entre sí, es una especie de intercambio de experiencias, ¿no? Se queda algo, así en un término algo más simple lo voy a tratar de explicar, se queda algo de la otra estructura en la otra, porque han interactuado. Y nos dice esto que así estos dos cuerpos, dos sistemas se encuentren en extremos del universo, va a seguir existiendo ese entrelazamiento, porque ya ha habido una especie de conexión, ¿ya? Y esto está relacionado con el concepto que nosotros llamamos energías, ¿ya? Las energías a una... todos los cuerpos que tenemos aquí en este planeta, ¿no? Tienen una energía y vibran a una frecuencia. Entonces, al haber un entrelazamiento, obviamente ha habido una especie de compartir experiencias, ¿ya? Entonces, en este aspecto, lo que más o menos yo entiendo que quiere explicar es que nosotros en realidad somos conjuntos de experiencias. Hemos interactuado con algún sujeto, entonces hemos aprendido algo. Hemos interactuado con otro, hemos aprendido algo. Y todo eso se nos va quedando. O sea, no somos, como dicen esa parte, nosotros no somos solistas, somos una orquesta que de todos hemos recabado algo. O sea, de todas las experiencias que hemos tenido, hemos recabado algo y algo se nos queda. Y eso es lo que en cierta forma va acumulándose, lo que nosotros llamamos la experiencia, obviamente, el saber. Eso sería, doctor. Excelente, muy bien, muchas gracias. Qué interesante, Javier. ¿Cuál es su profesión? Soy ingeniero electrónico. Ah, ya, perfecto. Qué bueno. Desde la perspectiva de la ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas, informática, vamos viendo diferentes matices, ¿no? También en el campo administrativo. Interesantes todos sus aportes. ¿Alguien más que guste participar? Estamos hablando sobre el enfoque de sistemas. Martín.
Buenas noches, Martín. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor y compañeros. Sí, a mí me parece interesante el texto en general, pero este párrafo me causa un poco de problemas, porque es, claro, un párrafo en el que el autor articula diferentes teorías que no necesariamente tendrían que ser similares, o que más bien términos sinónimos pueden darnos la confusión o la apariencia de una igualdad. Es decir, yo no sé, por ejemplo, hasta qué punto realmente la lingüística propuesta por Saussure, que era una descripción, un intento de descripción de sistemas de lenguaje más o menos articulados, que ha sido tan criticada en las últimas décadas por las recientes lingüísticas. Pensemos en, no sé, en los neorretóricos o en las corrientes pragmáticas, que han tratado de más bien rechazar la idea de la existencia de un subsistema o un presistema organizado del lenguaje, cuando eso no es más que una hipótesis que solamente cobra forma en las gramáticas escritas, ¿no? En realidad, Saussure proponía que había un sistema de la lengua que se actualizaba en el habla, y que su manifestación es, por ejemplo, la escritura de gramáticas, pero las gramáticas siempre están sujetas a revisión, entonces no son tanto como la descripción de un sistema preexistente, sino más bien la creación de un sistema. Y que eso pueda ser equivalente, por ejemplo, a la noción de relaciones de partículas cuánticas o de la energía dentro de la teoría cuántica, y que se diga que la teoría cuántica demuestra cuando es, como entre otras teorías físicas, todavía una propuesta, un modelo teórico sujeto a revisión y ajustes. De pronto me parece que el autor presupone demasiadas cosas y induce a que el lector acepte como si el campo de la física, la biología y la lingüística hablaran de lo mismo cuando hablan de sistemas. Y darla también, es decir, sugiere también al lector que debería asumir que esos sistemas existen. Entonces, de pronto este párrafo a mí me causa un poquito de dudas sobre si el autor no está haciendo más bien una apelación a la autoridad, para que el lector diga, bueno, está hablando de Saussure, está hablando de teoría cuántica sin referirse a un autor específico, pero como la teoría cuántica es conocida y la biología también, debería aceptarlas como verdaderas, siendo que yo no soy de esos campos. Entonces ahí me queda un poquito de duda sobre hasta qué punto realmente teorías, es decir, campos de investigación tan diferentes, realmente se refieren a lo mismo cuando hablan de sistemas. Y si es que tal vez esos términos no son más bien diferentes en su sentido. Entonces, a mí por lo menos en esa parte del texto me falta una definición mucho más clara de la noción de sistema. Pero no sé si usted, si es que tal vez estoy leyendo mal el texto en ese sentido. Me queda así un poquito la duda. No lo está leyendo mal. Me parece que es importante, es muy enriquecedor su aporte, el análisis, el desglose y la crítica a las perspectivas de Saussure. Pero tal vez el autor lo que nos propone con esta comparación, con esta relación de los diferentes contextos disciplinarios, objetos de distintas disciplinas, objetos de estudio, no es generar una falacia de apelación a la autoridad inapropiada, ¿no? O de apelación a la autoridad o ad vericundiam. Tal vez el propósito es presentarnos algunos ejemplos de cómo la parte está en función del todo y cómo el todo también refleja al conjunto de sus partes, pero en su objetivo y propósito comprende algo mayor. De pronto me imagino que la lógica de Miguel Martínez es esta. No creo que busque justificar o presentar o forzar. Naturalmente son disciplinas distintas, son objetos muy distintos. Biología, lingüística o la misma psicología podría ingresar acá. Son áreas disciplinarias distintas. Pero justamente en esa perspectiva de la transdisciplinariedad, lo que buscamos, lo que se busca, es encontrar aquello que resulta común, aquello a partir de lo cual
el enfoque puede ser parte de cada una de estas disciplinas. La perspectiva toma lo que es común entre las diferentes disciplinas. ¿Qué aspectos son comunes? La búsqueda del conocimiento, un funcionamiento de carácter sistémico, una dinámica relacional en la que los diferentes componentes se influyen recíprocamente. Y al integrarlas ya podemos, bueno, más allá de lo que dice el párrafo, también ver lo que significa la transdisciplinariedad. La lingüística es inherente a la biología. La biología tiene un impacto obvio, natural, en lo que es la lingüística, desde lo que significa una base cerebral pensante, una base cerebral biológica. A la vez, la lingüística se configura en sus diferentes elementos, ya sea entender el lenguaje en el plano de lo que es la semántica, sintaxis, pero más allá en lo que es la pragmática. Se configura en un factor regulador del comportamiento, en un factor que genera un nexo de influencia permanente en el comportamiento de unos sobre otros. Entonces yo creo que la perspectiva va en esa lógica de querer representar lo que comprende una aproximación transdisciplinaria y al mismo tiempo mostrarnos que cada disciplina, cada elemento es parte de un sistema y ese sistema es parte de un sistema mayor. Me imagino que lo que entiendo en mi comprensión va en esa línea, pero no sé qué piensan ustedes, alguien que guste comentar lo observado, lo muy interesante planteado por Martín. Doctor, la palabra. Doctor. Néstor, adelante, Néstor. Bien, el autor lo que hace en este trabajo es tener una relación de varios aportes desde varias perspectivas para sostener la idea de sistema. Cuando se refiere aquí a Saussure, básicamente considero que lo que hace el autor Martínez es trabajar la parte sustancial, ¿no? Porque de él recoge esa idea de que la pregunta, ¿no? ¿Qué es la semiología si no es un sistema de signos? Y bien, la idea de la lengua y el habla es precisamente la connotación de lo que es el sistema. El habla está en nuestra mente, la lengua está en nuestra mente. Un ejemplo de aquello son los sistemas del alfabeto, las señales camineras y todo cuanto podamos permitir que estos organizan nuestra cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Y si este sistema permanece en tanto lengua en nuestra mente, esto se evidencia cuando nosotros ejecutamos, cuando nosotros hablamos. Y esta es la percepción de lo que él llama precisamente la lengua, ¿no? Y en un encuentro que refleja Morán, es el encuentro que tuvo Levi Strauss en una visita al lingüista norteamericano para precisamente ordenar lo que hoy conocemos como su antropología lingüística. Y el gran aporte en este caso, que también el autor considera a Levi Strauss, es haber traído toda la carga de la lingüística de Chomsky en el aparato de la cultura, ¿no? Y cotidianamente nosotros estamos jugando con paradigmas y sintagmas, estamos jugando permanentemente con lo que es el sistema. Podemos evidenciar en el modelo de la oratoria, en el modelo de nuestra vestimenta, en el sistema culinario. Yo creo que ese es el meollo, yo diría, del autor Martínez, que intenta en esta parte de justificar esa carga de la teoría del sistema para hacernos comprender. Yo creo que esto es como el modelo que permite hacer la lectura de la realidad en tanto compleja, ¿no? Porque aquí arriba divisamos a Racine, por ejemplo, ¿no? Y quizá en profundidad el autor no lo está tocando, lo que es el sistema dinámico, por ejemplo. Pero considero que es una lectura básica donde nos hace entender desde varias perspectivas lo fundamental, cómo está el sistema organizando en nuestra vida cotidiana. Simplemente eso, doctor. Muchas gracias, muy importante.
su participación, excelente. ¿Alguien más que pueda ayudarnos a esclarecer, a contextualizar, a entender mejor estos aspectos? ¿Alguien gusta participar? Ovidio, adelante Ovidio. Doctor, buenas noches. Mi área de formación es la ingeniería industrial y para poder, por ejemplo, diseñar procesos, diseñar máquinas, qué sé yo, sobre todo procesos, se tiene que elegir un sistema, se tiene que elegir los límites, la frontera del sistema para poder diseñar. No se puede hacer un proceso con un todo, pero esa frontera, ese límite del sistema se lo determina arbitrariamente en conveniencia del diseño. En ese entendido, yo entiendo, por ejemplo, para ponerlo figuradamente, un proceso de pasteurización, por ejemplo, un intercambiador de calor, se podría tomar como sistema solamente el aparato en el cual donde se hace una transferencia de calor entre los fluidos que se requiere para pasteurizar. Pero si yo quisiera analizar un poco más allá, este sistema lo podría hacer mucho más grande, incluyendo los elementos antes de que entren a este proceso y después. Si yo quisiera de pronto hacerlo el sistema un poco más grande, incluso tomando en cuenta que este sistema necesita de todo un modelo, necesita de la lingüística, de las palabras, de dibujos, de diseño. Incluso si el sistema yo lo hiciera más grande, podría alcanzar, ¿no?, hasta el tema de, no sé si sería la psicología, donde una persona de pronto puede consumir un alimento que ha sido pasteurizado, con más confiabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto aquí el autor sí menciona que el sistema puede ser un todo. Sin embargo, por motivos de estudio, por motivos de diseño, tal vez por motivos de análisis, todo ese sistema se puede ir de pronto, no sé si es la palabra fraccionando o determinando arbitrariamente para el análisis. Entonces, la idea que estoy viendo aquí es, por ejemplo, habla de la biología y puede ser, ¿no? Desde el punto de vista del autor, puede que ese sistema sea tan complejo, ha tomado unos límites de pronto tan grandes que incluyen o que abarcan pues varias disciplinas. Eso es lo que creo, doctor, y bueno, es mi humilde opinión. Muchas gracias, Ovidio. Muy interesante. El ejemplo de la producción del proceso de pasteurización de la leche y cómo vamos a poder vislumbrar, apreciar, observar una diversidad de factores asociados y diferentes áreas y aspectos de la realidad que van a ser influenciados por algo, entre comillas, de pronto más sencillo, más simple. Y bueno, esto es obvio, ¿no? Esto es inherente a una visión amplia de la realidad en donde apreciamos que todo está particularmente relacionado de diferentes formas. Al final de la lectura termina la página con un criterio que también resulta bastante esclarecedor. Dice, la naturaleza íntima de los sistemas o estructuras dinámicas, en efecto, su entidad esencial está constituida por la relación entre las partes y no por estas tomadas en sí. Es un criterio interesante que se nos presenta, que de pronto nos ayuda a esclarecer un poquito esta situación. Antes de continuar hablando acerca del enfoque de sistemas, quiero
quiero permitirme compartir con ustedes una diapositiva que es bastante interesante al aplicar el enfoque de sistemas en la comprensión del ser humano, en la comprensión del desarrollo humano. Y el autor de este enfoque, Urié Bronfenbrenner, nos presenta un conjunto de criterios, de patrones de influencia, de dinámicas de influencia, de dinámicas interactivas, a las cuales denomina mesosistema, y que a partir de la capacidad de estos factores están presentes en uno y no están presentes en otro. Esta gráfica que ustedes están viendo en la pantalla hace referencia al modelo bioecológico desarrollado por Urié Bronfenbrenner, y es un modelo bien interesante. Esta persona que podemos ver representa a cualquiera de nosotros. Es cualquier ser humano, puede ser un amigo, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro abuelo, el profesor, el compañero. Es un ser humano. Puede ser la profesora, la esposa, la hermana. Es un ser humano. Este ser humano, que en sí mismo ya comprende una complejidad extraordinaria, porque es el resultado de la integración de un conjunto de sistemas. Veíamos que la misma célula comprende todo un sistema funcional. La misma célula está configurada por los organoides intracelulares, hay un núcleo, hay lo que es una membrana celular, hay un citoplasma, existen los diferentes organoides, están los centriolos, los ribosomas. Entonces, ya tenemos ahí un sistema funcional básico, entre comillas básico, porque es muy complejo. Pero este sistema funcional se articula, se integra para configurar tejidos. Estos tejidos van a permitir la formación de órganos, de músculos, de estructuras óseas, de estructuras musculares. Y el conjunto de estas estructuras, que también son sistemas, al articularse van a permitir la configuración de lo que es hasta su nombre, ¿no? El sistema digestivo, el sistema linfático, el sistema cardíaco, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema nervioso, el sistema óseo. ¿Se dan cuenta? Todo nos habla de esa configuración, de esa construcción. Y el conjunto de estos sistemas nos van a permitir observar, entender, comprender el sistema físico, biofísico del ser humano. ¿Entienden? Su dimensión biológica. Entender, nos van a permitir observar su dimensión física, biológica, filogenética, propia a su especie. Pero el ser humano no es solamente ese sistema biológico. El ser humano comprende un sistema psicosocial, un sistema sociocultural, socioeconómico. Y este ser humano está integrado a diferentes estructuras, a diferentes entornos, a diferentes contextos humanos, a diferentes sistemas. Forma parte de diferentes sistemas. Por ejemplo, forma parte de un sistema familiar, de un contexto familiar. Hay una familia de pertenencia, de origen, de convivencia, de seguridad, de protección. Hay una familia. Hay una familia en la cual interactúa, con la cual crece, en la cual cumple diferentes roles, papeles, tareas, responsabilidades. Hay una familia. Lo interesante es que esta persona, como parte del sistema, influye en este sistema que es la familia, y la familia también naturalmente influye en los elementos que configuran su sistema. Pero también esta persona forma parte de otro denominado microsistema por Bronfenbrenner, que es el salón de clases. Ahora estamos en un salón de clases.
virtual, pero es nuestro salón de clases, es lo que hay. Mientras, bueno, dure la pandemia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Más bien tenemos la oportunidad de podernos ver. A mí me gustaría verlos que enciendan su cámara, ¿no? Para poder ver una sonrisa, para poderlos saludar, ¿verdad? Es suficiente con Juan Sales en la calle, todos con barbijo. Qué bueno, ahí lo puedo ver a Martín. Muchas gracias, Martín. Un saludo. Entonces, podemos apreciar que formamos parte de ese sistema que es un salón de clases. Ahora estamos en este salón de clases virtual. Es nuestro sistema de relacionamiento. Y esa dinámica de influencias se presenta de igual manera. Por ejemplo, lo que ustedes comparten, lo que ustedes opinan, preguntan, son generosos al compartir su conocimiento, influye en mi persona. Y lo que yo puedo compartir con ustedes también tiene un impacto en ustedes, hay una influencia. Podemos ponernos de acuerdo para leer cierto contenido para la próxima clase. Entonces estamos influyendo recíprocamente entre nosotros. Somos parte de un grupo de pares, grupo de amigos, compañeros de colegio, de escuela, de barrio, con quienes tenemos una relación especial, particular, con quienes hemos crecido juntos, un grupo de amigos, que lo que pasa con ellos influye en nosotros y nosotros también podemos influir sobre este grupo, sobre este sistema que es el grupo de pares. Podemos formar parte de un contexto religioso, eclesial, en donde la dinámica humana, relacional, influye en nosotros y nosotros influimos en ella. El trabajo, no está mencionado acá en la diapositiva, pero el trabajo, el escenario laboral, el contexto laboral, es un microsistema que naturalmente influye en nosotros y nosotros influimos en nuestros compañeros, compañeras de trabajo. De pronto la actitud, buena actitud o mala actitud que tenga un compañero del trabajo va a tener un impacto muy importante en la dinámica de las relaciones humanas. El tener como jefe a una persona que es amable, gentil, comprensiva, naturalmente va a influir en nosotros y en los diferentes subsistemas, porque tener ese tipo de autoridad favorece bienestar, tranquilidad, confianza, ánimo. En cambio, en tener un jefe, un liderazgo que sea autoritario, inflexible, duro, tosco, peyorativo en el trato con las personas que trabajan con él o que están bajo su autoridad, esto también impacta en la persona, en el ser humano, y esta dinámica de influencia socioemocional puede ser trasladada por parte de la persona, de este ser humano, a su ambiente familiar, al salón de clases y a otros contextos. Entonces estamos en una dinámica permanente de influencias, de reciprocidades, de patrones de retroalimentación, en donde la información viene y va, y a partir de ello vamos generando influencia y somos influidos por el entorno. El común denominador de todos estos elementos que hemos descrito como microsistemas es que la influencia es recíproca. El ser humano, la persona, esta persona influye en su salón de clases, el salón influye en él, influye en su familia influye en él. Hay una dinámica recíproca de influencia. Pero aparte, este modelo nos permite comprender, tener mayor claridad con lo que significa la individualidad del ser humano y la particularidad de todo ser humano. Porque más allá de un código genético, el ser humano es el resultado de una historia, es el resultado de una vivencia histórico-cultural propia que va configurando diferentes patrones de pensamiento, que va fortaleciendo talentos, destrezas, que va fomentando en el modelo de inteligencias múltiples de pronto ciertas inteligencias más que otras. Entonces, somos el resultado de una dinámica relacional histórico, temporal, espacial, única y particular que nos va configurando como individuo, como persona. Pero este ser humano, al mismo tiempo de formar parte de estos microsistemas, también pertenece a un sistema mayor al cual denomina el exosistema. El exosistema está constituido por aquellas entidades que son tangibles, son evidentes, están ahí,
que influyen en nuestra vida cotidiana, que influyen en nuestras decisiones, actitudes, acciones, pero nosotros como individuos no podemos hacer mucho para influir sobre ellas. Básicamente no tenemos mayor oportunidad de influencia como individuos sobre estas organizaciones. En esto encontramos lo que es la comunidad en general, el sistema escolar, las instituciones médicas, los medios de comunicación masiva. De pronto yo puedo estar en desacuerdo con que ciertos contenidos en la televisión se presenten en ciertos horarios, porque no me parece apropiado, ni por mí ni por mi familia, pero no creo que me hagan mucho caso a la carta que yo les mande, porque ellos están en función de otro tipo de sistema e intereses, ¿no? De pronto no puedo estar de acuerdo con ciertos horarios o cambios en el sistema escolar, pero esto va más allá de mi autoridad y mi posibilidad de influir. Comprende la relación entre otro tipo de categorías, otro tipo de dinámicas de poder, otro tipo de relaciones. Yo puedo necesitar asistir al doctor, al médico. Yo quiero ver a un cardiólogo, pero resulta que el cardiólogo atiende solamente los miércoles y hoy es viernes. Entonces, pues no me queda otra que adaptarme, a no ser que sea algo urgente, pero tendré que adaptarme a esos horarios, a lo establecido por la organización, por la institución médica. Entonces, nos encontramos con elementos con los cuales actuamos, con los que nos brindan servicios, de pronto que hay un patrón relacional, pero que nosotros como individuos no tenemos mayor influencia, pero estos elementos iban marcando también nuestro paso, nuestra historia, nuestras circunstancias. Y a nivel macro, lo que hablábamos al inicio de clase, nos encontramos con patrones económicos, nos encontramos con una macroeconomía, nos encontramos con sistemas sociales, históricos, culturales, nos encontramos con diferentes filosofías que no son tangibles, pero están marcando un devenir histórico, están marcando las políticas internacionales, están orientando diferentes cambios en los estados, en los países, etc. Como individuos no tenemos oportunidad para influir sobre esta macroestructura o macrosistema, pero obviamente este macrosistema influye en nuestra vivencia y en nuestro día a día. Este es un enfoque que se denomina el enfoque bioecológico planteado por Uriel Bronfenbrenner y es un ejemplo de cómo el enfoque de sistemas se integra en la psicología para explicar diferentes elementos inherentes al desarrollo humano, a la psicología del desarrollo humano, al desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? Es un modelo muy interesante. Pero bueno, la psicología tiene una corriente sistémica a partir de la cual se puede entender al individuo justamente en relación a los diferentes microsistemas con los cuales interactúa y se desarrolla. No sé si alguien más puede compartirnos algunos criterios acerca del modelo de sistemas, el paradigma sistémico. ¿Alguien que guste? Doctor, yo tengo una pregunta, doctor. Sí es cierto que el individuo dentro de su microsistema no puede influir en un exosistema o macrosistema. ¿Cómo es que los exosistemas y macrosistemas evolucionan y van cambiando? Es una pregunta interesante, ¿no? Ahora, naturalmente que estos exosistemas y macrosistemas también están configurados por individuos en situaciones de poder, en situaciones de influencia, formando parte de estructuras sistémicas mayores que sí tienen la posibilidad de generar ciertos patrones de influencia. Naturalmente que en el ejemplo que nos brinda Bronfenbrenner, no se plantea esta situación de pronto de manejo del poder o de uso del poder que pueden tener algunas personalidades por diferentes factores históricos, económicos, etcétera. No se habla de un ser humano común y corriente, de un ser humano como cualquiera de nosotros,
que básicamente se maneja en estos contextos de influencia y que al mismo tiempo es influido por estos patrones. Ahora, naturalmente, las condiciones sociales, los patrones económicos, las filosofías políticas han sido desarrolladas por personajes, por teóricos, por investigadores y básicamente por personas como esta persona, pero cuyas condiciones sistémicas, cuyas condiciones de influencia, cuyas condiciones de determinación y de autoridad son distintas a las del común de la población. Es lo que le puedo decir. Gracias, doctor. Muy bien. Hablemos acerca del modelo de sistemas. ¿Cómo les ha ido con la lectura? A ver, ¿qué les ha llamado la atención? Hemos compartido solamente hasta el párrafo 26. Tenemos hasta el párrafo 32. ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo más que quieran compartir sobre el modelo de sistemas? ¿Algo más que les gustaría compartir? Martín, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Como acotación únicamente, o sea, el modelo por sistemas igual me parece interesante, en especial por una de sus vías de desarrollo. En la propuesta, por ejemplo, de Niklas Luhmann, que va a ser uno de los teóricos importantes de referencia dentro de la teoría de sistemas, se puede encontrar una de las vertientes o una de las fuentes relevantes de esta explicación de las relaciones de los elementos o de las totalidades sociales. Y esa fuente que particularmente me interesa es la de la fenomenología. De manera específica hay estudios recientes que tratan de mostrar la influencia de la fenomenología como un estudio de la conciencia y de la estructura de la conciencia en relación, por ejemplo, de individuo y mundo, y la relación intersubjetiva, es decir, de individuos dentro del mundo, como una de las fuentes teóricas centrales de la teoría de sistemas de comunicación en Niklas Luhmann. Esto es interesante porque la referencia a este tipo de fenomenología no es la que de alguna manera se ha hecho muy conocida en América Latina, que estaba fuertemente sesgada por las teorías postestructurales de los 60 hasta los 80, donde la fenomenología parecía una descripción psicológica de contenidos mentales o de contenidos de la conciencia, sino que se apoya en la publicación de la obra póstuma de Husserl. Y eso comienza en la década de los 80 en Alemania y comienza a publicarse en traducciones a partir de los 90. Y esto es interesante porque esa nueva versión de la fenomenología tiene un alto influjo en centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ese famoso MIT, que de manera, no por el nombre del instituto, sino por las investigaciones cibernéticas que se hacían allá. Y se comenzaba a pensar cómo es que es posible el conocimiento sin apelar a una tesis de representación, es decir, que el conocimiento no son como imágenes dentro de nuestra cabeza, sino que tienen el carácter de prácticas, ¿no? Como las habilidades. Cuando aprendemos a conducir un auto, no es que tenemos el auto dentro de la cabeza, sino cierto tipo de prácticas corporizadas, o lo mismo cuando aprendemos a bailar o a jugar fútbol o con una pareja precisamente a bailar, lo que tenemos es una relación con el mundo y con los otros, lo que se puede entender como un sistema intersubjetivo. Entonces, hay artículos más recientes y algunas tesis que tratan de señalar esa articulación, por ejemplo, de la descripción de la estructura de la conciencia encarnada como uno de los fundamentos de la teoría de sistemas, en especial de la teoría de sistemas en la dirigida a la comprensión de la comunicación y de las relaciones psicológicas, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido revelador y me parece también interesante dentro de las lecturas de esta semana. Porque permiten, claro, no mantener un sistema de representación del conocimiento, es decir, que el conocimiento no son imágenes dentro de la mente, y que también permiten recordar que el conocimiento, por lo tanto, es práctica y relaciones intersubjetivas. Ya una validación de cada una de las observaciones que... Eso es lo que me parecía como importante dentro de esta semana. Pero la validación... Gracias por el aporte, Martín, muy importante, muy interesante. Muchas gracias. Ahí tenemos a Maribel con el micrófono abierto. Maribel, ¿gusta participar? Maribel, buenas noches.
Roxana. Aprovechando entonces, hasta que se hicieron los micrófonos, profesor, una pregunta. Quería justo preguntarle. Por favor, escríbanse levantar. Está apagado tu micrófono, Martín. Perdón. Martín, está apagado tu micrófono. Perdón, yo aquí hablando como loco encima. No, decía que aprovechando hasta que se cierren los otros micrófonos, si es que, por ejemplo, para el trabajo final, podía tal vez tratar de rastrear esta relación entre fenomenología y teoría de sistemas dentro de la psicología sistémica. Dentro de la psicología sistémica, ¿no? En Bolivia hay un desarrollo interesante de la filosofía sistémica que tiene cada uno de los representantes, por ejemplo, al profesor Bismarck Pinto, pero a mí siempre me ha quedado la duda hasta qué punto esta psicología sistémica tiene o tendría como una de sus vertientes teóricas precisamente a la fenomenología, o hasta qué punto se podría ver un diálogo entre estas dos propuestas, ¿no? Pero estupendo. No sé pues si usted podría darme como alguna indicación. Muy interesante. Me parece un tema excelente para el análisis, para contextualizar, para investigar en nuestro medio. Es un buen tema para trabajar su ensayo final. Bien, muchas gracias. Si pudiera igual recomendarme algo de bibliografía, yo se lo agradecería mucho, porque he visto así como estudios aplicados por parte del profesor Pinto, por poner uno de los ejemplos, sobre el amor, ¿no? Que es uno de sus temas centrales, pero no he visto como textos más, por decirlo así, sistémicos o fundamentales, es decir, teóricos, pero puede ser porque simplemente los desconozca. Hay un libro que es muy interesante que titula Neurociencia y Educación, que nos brinda justamente un conjunto de apreciaciones entre lo que significa los procesos neuropsicológicos y la formación del ser humano a partir del proceso educativo. Y tiene una base sistémica importante. Esto corresponde a Beatriz Pizarro. Hay otros textos que también se basan en lo que comprenden los paradigmas sistémicos en psicología. Tenemos autores como Lazarus, Folkman, Beck, que nos permiten tener una mejor comprensión en base a lo que es el ser humano en esa dinámica sistémica. ¿Cuál es su formación académica, Martín? Yo tengo una licenciatura en filosofía con una tesis sobre la fenomenología del cuerpo a partir de Merleau-Ponty. Luego tengo una tesis de maestría en literatura latinoamericana con el tema de la libertad en la novela Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, desde la fenomenología también. Y bueno, mi área de investigación es un intento de relación interdisciplinaria, por decirlo así, entre filosofía, literatura y psicología para la comprensión de las experiencias humanas y de alguna manera con el intento de clarificar la noción de persona e interpersonalidad. ¿No? Uno Excelente, de los objetivos, muy bien. gracias. Uno de los objetivos que tengo en este doctorado y por lo que he tomado es precisamente ver el diálogo de la fenomenología como una de las fundamentaciones de la psicología contemporánea. Claro, entender la vivencia, ¿no? La interpretación de la experiencia, de la vivencia, Sí. la representación. Correcto. No sé si podría poner a consideración suya un artículo que precisamente tengo sobre filosofía, embodiment y psicología que salió el año pasado. Claro que sí, gracias. Se lo paso por el chat. Gracias a usted más bien. Muy amable, Martín. Muy bien. Tenemos a Pamela Laura que levanta la mano. Pamela, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Primero, disculpas, no voy a poder activar la cámara porque mi señal realmente se dificulta y no voy a poder interactuar. Entonces, a lo que me quería referir era al párrafo 30 de la lectura. Para mí este párrafo ha sido bastante esclarecedor porque indica, solamente resumido voy a referir, a que las propiedades que exhibe
una parte del todo, no son las mismas que exhibe cuando está todo junto, ¿no? Cuando forma parte de una organización. Y acá pone el ejemplo de un átomo, ¿no? Que dice que un átomo no se rige por las mismas leyes cuando está separado de sus partes, ¿no? Porque estos sistemas atómicos luego son diferentes, las leyes que rigen a los sistemas moleculares y luego los sistemas celulares y cada vez más grandes, ¿verdad? Los sistemas. Entonces, pero yo veo esto que, bueno, como dice acá, es 1925, esto no es tan actual, ¿no? Pero, por ejemplo, en física, en la física clásica, se tiene un sistema de conocimiento donde primero se realiza el análisis de una partícula, por ejemplo, un sistema de equilibrio de una partícula. Y luego se aplican esas mismas leyes a un sistema en equilibrio de un sólido rígido, ¿no? Un sólido rígido, por ejemplo, ya tendría otras propiedades que no tiene una partícula, ¿no? Sin embargo, se abrevia, diríamos, se estiliza este modelo más complejo de la realidad a uno que es más entendible, porque así era, antes no se podía tal vez tener mayor capacidad para análisis, ¿no? Porque se hacía manual los cálculos. Hoy en día, como ya interviene la inteligencia artificial, obviamente se puede colocar más variables, ¿no? Y por lo tanto, se puede comprender estos otros sistemas que ya tienen mucho más acercamiento a la realidad. Aunque no debemos olvidar que la realidad siempre va a tener variables fuera de lo común, va a haber la excepción, ¿no? Entonces, como hay excepción, tampoco podemos nosotros pensar que esto va a ser absoluto. Entonces, es por eso que este párrafo a mí me ha quedado bastante claro, ¿no? A lo que quiere referir en el texto el autor, ya que nos queda entonces, de acá yo me quedo con la enseñanza de que un sistema pequeño no se puede inferir directamente al sistema, al mesosistema o macrosistema. Sí va a tener nuevas variables, pero eso no significa que este conocimiento de lo pequeño no sirva, ¿no? Porque hoy en día las corrientes son integradoras. Entonces, lo que se trata es de una visión holística y darle el valor al conocimiento por separado, disciplinar, pero llegar a integrarlos todos ellos. Entonces, esa sería mi visión, ¿no? Sobre esta parte de la lectura. Gracias. Gracias, Pamela. Muy interesante su aporte, muy significativo. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste hacer uso de la palabra? Muy bien. Yo creo que llegamos hasta acá por hoy. Hemos tenido un diálogo productivo, muy interesante, valioso. Es muy enriquecedor escucharlos y poder compartir diferentes criterios, ejemplos, experiencias, vivencias. Y justamente el resultado, la esencia de este tipo de diálogo es lo que se entiende también por transdisciplinariedad. Esa construcción que se va a dar a partir de diferentes perspectivas, de diferentes visiones, de diferentes experiencias de vida que configuran un diálogo de saberes en donde se va estructurando una sinergia común. Esto nos permite comprender mejor el espacio, comprender mejor el objeto de estudio, en este caso, una lectura en particular. Bueno, pues ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Les mando un fraterno abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Que estén todos bien. Y nos volvemos doctor. a ver el lunes. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Dios mediante. Gracias. Estén Hasta bien. luego, doc. Hasta luego, doc. Gracias. Buen fin de semana. Estén bien, compañeros. Hasta luego.
Luego, buenas noches, doctor. Hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.